Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Sonia Robles sobre su nuevo libro Mexican Waves, Radio Broadcasting Along Mexican Northern Border, 1930-1950. Sonia Robles, bienvenida a este podcast. ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti, tu trayectoria intelectual, académica y tus intereses? Claro, sí, claro. Pues muchas gracias por la invitación y por esta entrevista, ¿verdad? Agradezco mucho esta oportunidad, ¿no? Porque esta plataforma ya no es nueva, ¿verdad? Pero poder explicar mi libro en español, pues genial, ¿no? ¿Quién no va a aceptar, ¿verdad? Esta oportunidad. Entonces, muchas gracias. Acerca de mí, un poco de mi formación, pues yo, mi familia, ¿verdad? Es en México, pero también en Estados Unidos. Tengo un papá mexicano, ¿verdad? Una madre de Texas, ¿verdad? Entonces, toda mi vida sí realmente he viajado, ¿no? De un país a otro. Hice la primaria en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero después hice todos mis otros estudios, ¿verdad? En los Estados Unidos. Regresé a México para hacer la investigación. Estaba estudiando un doctorado en Michigan State. Mi asesor es mexicano, ¿verdad? Sí, busqué, ¿verdad? Alguien que realmente como que podía entender, ¿no? No problemas, bueno, problemas también, ¿verdad? Pero mis inquietudes, ¿no? Del trabajo. Trabajé con Juan Javier Pescador. Pero al mismo tiempo, otros dos asesores realmente como que complementaron mucho mi trabajo. Uno es Ben Smith, acaba de publicar su libro creo que la semana pasada, ¿no? Su último libro ha escrito mucho, ¿verdad? Él como que me impulsó mucho a ser muy crítica, ¿no? De las cosas que lees en los archivos, ¿no? Eso es lo que aprendes mucho, ¿verdad? En tu doctorado, ¿no? Como que leer de diferentes maneras, ¿no? Estos archivos y más si son del gobierno, ¿no? Entonces, trabajé con Ben Smith y al mismo tiempo trabajé con un historiador chicano, ¿verdad? Uno de los como que pioneros de los estudios chicanos, un señor que se llama Janes Valdés, que al mismo tiempo como que súper crítico, ¿no? Pues de la historia de Estados Unidos, ¿no? De esta historia como que entre comillas americana, ¿no? Que pues que sabemos, ¿no? Que es una historia que ha sido contada de una manera, ¿verdad? Y no es una manera, ¿verdad? Como que es muy inclusiva, ¿verdad? Que realmente como que muchos sectores de la población se han quedado pues como que ni siquiera, ¿verdad? Aparecen, ¿verdad? En el archivo oficial, silenciados. Es se podría decir, ¿verdad? Una manera. Entonces, mi formación, pues sí, realmente quise trabajar algo que cruzaba fronteras y de ahí fue que me llamó la atención los medios de comunicación. Al principio como que quise estudiar historietas, dije, sería buena idea, ¿verdad? Por su circulación, ¿verdad? También, pero no fue hasta que me metí, ¿no? A los archivos, ¿verdad? Ahí en la Ciudad de México, que me di cuenta que en la historia de la radio realmente había algo que podía contar, ¿no? Es una historia nacional, pero al mismo tiempo es una historia internacional. Entonces, eso es algo como que ¿cómo empezaron las cosas? Pues para mí empezaron en los archivos, ¿no? Como para muchos, empiezan con una pregunta, ¿verdad? Que te guía, pero al mismo tiempo, pues la evidencia, ¿no? Es lo que realmente guía los pasos de lo que escribes, ¿no? Y de lo que publicas muchas veces. Claro, y este tema en particular de las radios fronterizas da pie, me parece, no solamente a interrogar las fuentes de manera crítica, sino también a interrogar las geografías, ¿no? Este espacio de frontera que se construye de una manera muy peculiar con lenguajes, gestos, prácticas binacionales, ¿no? De los que das cuenta en tu libro. Claro, es por eso que puse en el título, ¿no? En inglés, como Mexico's Northern Border, ¿verdad? Porque, o sea, y eso también como que fue no sé,
semanas, ¿no? De discusión, una discusión interna, ¿verdad? Porque sabemos, ¿no? Que los títulos realmente, pues sí, son reflejo, ¿no? De lo que queremos decir y no quise llamar algo como que frontier, ¿verdad? O frontera, ¿verdad? O sea, usando una palabra, ¿verdad? También en español, en esta publicación en inglés, porque sí, o sea, yo quería contar la historia desde la perspectiva mexicana, ¿no? Porque estoy usando estos archivos en México, ¿verdad? Y de estas historias, ¿no? De estos personajes en México, ¿verdad? La mayoría. Entonces, sí, fue importante para mí como que conversar con la historiografía, ¿verdad? Chicana y también con la historiografía de la frontera, ¿verdad? Como un espacio, pero al mismo tiempo, pues sí, tratar de decir lo que creo que digo, ¿no? En el libro, es que para estos concesionarios, ¿verdad? La frontera no es que no existía, ¿verdad? Pero estaban utilizando un medio que la cruzaba, ¿verdad? O sea, un medio que no le importaba que había una línea internacional, ¿no? O sea, para la radio estas fronteras no importan. Entonces, eso sí me gustó y traté de contar esa historia. Pues sin duda es un texto extraordinario que da cuenta precisamente de esos personajes, de esos actores que están eh, de manera voluntaria buscando generar estrategias de, de interconexión, intercambios culturales y comerciales sobre todo, ¿no? Hablas en el libro sobre los modelos de negocio de la radio y su digamos, y cómo el estar en un espacio fronterizo da ciertas características a esas estaciones de la frontera norte de México que las hacen distintas del resto de experiencias radiofónicas del centro de México, ¿no? Esta lejanía del centro en una época en la cual el Estado mexicano busca encontrar las herramientas para jalar o para concretizar o cristalizar el poder político desde el centro, desde la Ciudad de México. Tú nos muestras precisamente cómo distintos tipos de personajes, los dueños de, bueno, los concesionarios de las estaciones, los interventores del gobierno, eh, los artistas y presentadores de las estaciones de radio y los locales comerciales que buscan publicitar sus servicios y productos eh, ofrecidos del otro lado de la frontera desde las estaciones mexicanas, eh, nos deja ver que la dinámica social que opera en esta zona es completamente distinta, ¿no? Y eso nos muestras con tu libro. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? De esta parte de lo inesperado, ¿no? Esto fue algo que sí, am, pues un resultado, ¿no? De la investigación, como que algo que cuando se te prende el foco, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no? De lo que pasó. Y fue eso, ¿no? Como dijiste, este proyecto, ¿verdad? De radio nacional, ¿verdad? Realmente no fue solo nacional, ¿verdad? Para el gobierno mexicano, ¿verdad? Fue internacional. ¿Por qué? O sea, por la manera en que no solo estaban como que desafiando la frontera, ¿verdad? De estos concesionarios, pero también el propio gobierno, ¿verdad? Creó y cambió, ¿no? Los reglamentos para incluir, ¿verdad? Este tipo de transmisiones, ¿no? Como que claro, les piden que paguen más impuestos, ¿no? A los concesionarios si es que están anunciando a comercios en el exterior, pero al mismo tiempo cambia, ¿no? El reglamento que dice que se puede, ¿verdad? Entonces no es que es prohibido, ¿verdad? Pero el gobierno quiere ser parte, ¿no? Pues de eso, ¿no? Como que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces sí, pues para mí los capítulos fue la organización, ¿no? De los capítulos sí fue un poco difícil al principio porque sí como que traté de separar los actores, ¿no? Pero como tú mencionaste, ¿verdad? Claro, o sea, tenemos concesionarios, ¿verdad? Tenemos interventores, estos artistas, ¿verdad? Que usaron a las estaciones como estas plataformas, ¿no? Pues para su música, ¿verdad? Para una parte del circuito, ¿no? Que sabemos que fue el teatro, ¿verdad? Del que realmente como que empezó, ¿verdad? Este circuito o empezó a través del teatro, ¿verdad? De las carpas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí, o sea, realmente estos locales comerciales, como los llamaste, ¿verdad? Estas, pues a veces ni siquiera era algo muy establecido, ¿verdad? O sea, aparece, por ejemplo,
un señor que era, pues, que daba tatuajes, ¿no? O sea, un local muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? O un médico, ¿no? Que un médico que vivía en San Diego, ¿verdad? Pero quería como que, pues sí, anunciar sus servicios, ¿verdad? En Tijuana. O sea, cosas como que hoy en día pensamos, pues tal vez obvio, ¿verdad? Como que anunciarte de una manera como que internacional, ¿verdad? Si vives en la frontera, pero a través de la radio, ¿verdad? Lo estaban haciendo. Y algo también muy importante, ¿verdad? Que sí como que pongo desde el principio, ¿verdad? En el libro, es que en los Estados Unidos la comunidad no mexicana y en general, ¿verdad? Todos los hispanoparlantes, no tenían su propia estación de radio solo en español hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La primera estación es 1946, KCOR, ¿verdad? De San Antonio, Texas. Antes de eso solo tenían diferentes horas, ¿no? Como 2 o 3 horas, a veces era muy temprano, ¿verdad? En la madrugada, cuando tenían sus transmisiones en español. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿verdad? La estructura, ¿no? De la radio era en inglés, ¿no? Entonces, eso también como que estos concesionarios, esta radio mexicana, sí como que llena este vacío, ¿no? Este vacío importante para la población de los Estados Unidos. Sí, los mantiene sin duda conectados, no solamente con sus tradiciones, cuentas también en el libro sobre esta necesidad de soñar con la madre tierra, ¿no? Con la madre patria. Eh, Estas cartas que mandaban a las emisoras o incluso algunas veces incluso a la Secretaría de Comunicaciones, en las cuales decían, bueno, es que cuando yo escucho estas canciones mexicanas me transporto a mi tierra y se me olvida los pesares de la jornada laboral y el trabajo en el campo y demás. Estos mecanismos, estos marcadores identitarios que se construyen sí por voluntad estatal, como parte de esta avalancha nacionalista que impulsa el Estado mexicano, pero también como parte de prácticas sociales autónomas, ¿no? De estos mexicanos que están en una tierra donde no se habla su idioma, donde las costumbres son distintas y buscan formas de mantenerse conectados con lo que sienten que es su esencia, ¿no? Eso también me pareció fascinante de tu libro. Cómo la comunidad de mexicanos migrantes en los Estados Unidos se explica a sí misma o se llena de contenidos escuchando a sus cantantes, a sus músicos, a su tradición mexicana, ¿no? Y cómo van abriendo espacios. Claro, sí, y es una cultura popular mexicana muy rural, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es lo que vemos en el cine, ¿no? En la época del cine mexicano, pero lo tenemos, ¿verdad? A través de estas radiodifusoras, y eso es muy importante porque, bueno, por varias razones, ¿no? Obviamente, pero para mí, o sea, esto lo veo hasta hoy en día, porque muchas personas es difícil, ¿no? Que entiendan, por ejemplo, que México también puede ser urbano, ¿verdad? Y que es rural, ¿verdad? Porque eso siempre me pasa, ¿no? Como que enseñando historia de México o aún, ¿verdad? Historia de Latinoamérica, ¿no? Cuando hablas de esta zona, ¿no? De esta región o de este país, para muchas personas solo piensan que México es rural, ¿no? Y a veces como que estos estereotipos negativos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿no? Que son muy... Um, tienen un poder muy fuerte, ¿no? También pues para como que el racismo, ¿verdad? Estas como que estas ideas como que muy denigrantes, ¿no? Del mexicano, también están conectadas a la música, ¿verdad? Y esta música, pues sí, o sea, el Estado, ¿verdad? Y el Televisa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El cine, ¿verdad? Usó, ¿verdad? Ya, o sea, ya sabemos, ¿no? Ricardo Pérez Montfort, por ejemplo, lo explica, ¿verdad? Varias veces en libros, ¿verdad? Y capítulos, ¿verdad? Que lo rural, ¿verdad? O sea, tuvo que pasar por el centro, ¿no? Para ser realmente esta cultura mexicana, ¿no? Como que este nacionalismo que exportó, ¿no? México durante este tiempo. Entonces, lo mismo está pasando en la radio y también, ¿verdad? Es una manera en que el público, ¿verdad? Que no entendía, ¿verdad? Tal vez lo que estaba escuchando, o sea, las palabras, ¿verdad? Pero sí entendía, ok, es una guitarra, ¿verdad? O aquí como que ciertos instrumentos, ¿no? Como que la música que hoy en día que tocan en restaurantes mexicanos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, o sea, esas conexiones también como que
están conectadas a estos estereotipos, ¿no? Y muchas veces pueden ser negativos, no todos, ¿verdad? Y no siempre, pero sí y esa parte sí es muy importante para mí porque sí trato de explicarle a alumnos, ¿no? A estudiantes o sea, que México sí es rural, pero también es urbano, ¿no? O sea, no todos, ¿verdad? Viven en el campo, obvio, ¿verdad? Esta migración a los Estados Unidos sí ha sido, ¿verdad? De zonas rurales, la mayoría, ¿verdad? Históricamente, ¿verdad? Pero también en México, ¿verdad? Hay ciudades enormes, ¿no? Entonces, eso es como que importante distinguir, ¿no? La música que se exportaba, ¿verdad? Y también la música urbana, ¿no? Un Agustín Lara, ¿no? De 1930, o sea, eso es algo que es muy distinto, ¿no? A lo que escuchaban. Claro, y esto me recuerda también un apartado en el que tú comentas que los circuitos, bueno, las estaciones radiofónicas de la frontera empezaron a funcionar como una suerte de laboratorios donde se comenzaron a mezclar tradiciones musicales que dieron nacimiento a la música norteña, ¿no? Donde ciertas instrumentaciones con el bajo sexto, con el acordeón, y sobre todo la participación de personajes muy específicos, ¿no? De agrupaciones muy particulares que empezaron a dar forma a lo que hoy en día reconocemos como esa música norteña, pero que pasó por estos espacios radiofónicos para empezar a tomar forma y sobre todo proyección, ¿no? Explicas muy bien en tu libro cómo es que las estaciones de radio servían para que nuevos artistas, pues ya fuera por medio de concursos, ya fuera por medio de simples apariciones, comenzaran a ser reconocidos entre el público mexicano en el suroeste de los Estados Unidos, y que a partir de ello podían dar el brinco a hacer giras, presentarse en distintos espacios, y que además había como no solamente una retroalimentación entre estos espacios donde se presentaban las estaciones de radio, sino también intercambios económicos, ¿no? Donde de un lado de la frontera se financiaban los proyectos que se generaban en las estaciones de radio y viceversa. Y además, entre distintos medios de comunicación, ¿no? También das cuenta de cómo estos famosos periódicos hispanoamericanos como La Prensa o La Opinión financiaban eh, concursos en estaciones de radio del lado de la frontera mexicana, ¿no? Entonces, Sí. ¿podrías contarnos un poco más sobre todas esas imbricaciones y esos procesos de generación o digamos, de intercambios culturales que suceden en los espacios radiofónicos? Sí, sí, claro. Los Alegres de Terán, ¿verdad? Es el grupo, ¿no? Usé su libro, ¿verdad? Es como, ay, no sé, es más como testimonio, ¿no? Es de estos libros de Conaculta, ¿no? Que son como, son como que entrevistas y compilaciones, ¿no? Y también usé mucho un libro de un cantante, bueno, no fue más como músico que cantante, ¿verdad? Freddy Quiñones, que estaba del otro lado, ¿no? De la frontera, o sea, los Alegres de Terán están en Matamoros, ¿verdad? En Tamaulipas. Freddy Quiñones estaba en Tijuana, ¿no? En Ensenada. Usé como sus libros, ¿no? Para guiarme, porque tal vez muchas personas no saben, no se dan cuenta, ¿verdad? Que los Alegres de Terán fueron como que fundamentales para los Tigres del Norte, ¿verdad? Por ejemplo, y obviamente cuando dices Tigres del Norte, como que, ok, sí, no, la gente no sí, reconoce, ¿no? Ese nombre, pero sí, o sea, lo que está pasando es, bueno, dos cosas, ¿no? En esos primeros años de la década de 1930, ¿no? Tenemos deportaciones, ¿no? De parte del gobierno estadounidense, ¿verdad? En la manera en que como que muchas personas, ¿verdad? Alrededor o sea, aquí es difícil como que las cifras no oficiales, pero algunos dicen 1 millón de personas, otros dicen medio millón, muchos, ¿verdad? O sea, no solo, ¿verdad? Como que unos cuantos, ¿verdad? Que fueron deportados. ¿Por qué qué? Porque Estados Unidos, ¿verdad? Como que después de 29, ¿verdad? Entra, ¿verdad? Esta gran depresión, que sí fue un fenómeno global, ¿verdad? Sabemos, pero aquí, ¿verdad? La economía, ¿verdad? Como que sí sufrió mucho y
y usaron, ¿no? A los mexicanos como, pues, estos chivos, ¿no? Expiatorios que ya sabemos que sigue usando, ¿no? El gobierno de Estados Unidos. Entonces, tenemos deportaciones que para muchos, ¿verdad? Pues no querían quedarse, ¿verdad? En zonas rurales del centro de México y entonces se fueron, ¿verdad? Hacia el norte, ¿verdad? Hacia la frontera. Pero al mismo tiempo que está pasando esto, tenemos colonización, ¿verdad? Y también como que estos deseos de, pues sí, de cambiar el norte del propio gobierno, ¿no? De México. Entonces tenemos eso, el cambio como que muy drástico, ¿verdad? En Tamaulipas, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos la incorporación al otro lado, ¿verdad? De Baja California, como, o sea, ese cambio, ¿no? De territorio a estado, ¿verdad? Eso también fue muy importante, ¿verdad? Para México. Entonces, estas dos cosas sí hacen que de repente, ¿no? Que estas ciudades, ¿verdad? Como que si son ciudades, o sea, crece, ¿no? La población, ahí sí son así pueblitos chiquitos igual, ¿no? Como que la gente sí está buscando, ¿no? Como que o cruzar la frontera, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Los que ya tenían, ¿verdad? Parientes en Estados Unidos, o quedarse ahí, ¿no? Para ver, ¿no? Lo que está pasando, los cambios, ¿no? Estos cambios radicales. Entonces sí, pues me gusta esta palabra, ¿no? Como que laboratorios, ¿verdad? Para un estilo de música que hoy reconocemos como norteña, ¿verdad? Pero sí que obviamente que la radio la ayudó, ¿no? Como que ayudó su difusión. Al mismo tiempo que está laboratorios, a mí me gusta, ¿verdad? Utilizar como que una palabra que es también difícil traducir, ¿no? Pero sería más como jumping post, ¿verdad? O como like jumping off point, ¿verdad? Como si fuera más un trampolín, ¿no? Porque lo que pasa, ¿verdad? Para muchas personas es que van a estas estaciones de la frontera solo para cantar, ¿verdad? Por ejemplo, en vivo, pero después regresan por ejemplo, San Antonio, ¿verdad? O a Houston, o Dallas, donde sea. ¿Para qué? Para grabar discos, ¿verdad? Porque ahí es donde especialmente en San Antonio, ¿no? En San Antonio, Texas, donde está la manera, ¿no? De poder grabar el disco es muy accesible, ¿verdad? Para todos, o sea, no solo para la población como que americana, ¿no? Para la población que hablaba en inglés. Entonces, de esa manera sí es como que necesario cruzar a México, ¿verdad? Para poder difundir la canción, porque eso no se podía hacer, ¿verdad? En los Estados Unidos, pero después regresar a Estados Unidos ¿para qué? Para grabarla, ¿no? Entonces, no es que México no es que no había oportunidades, ¿verdad? Para hacer esto en México, pero pues sabemos, ¿no? No era solo como que grabar un disco en Ciudad Juárez, ¿verdad? No se podía, ¿verdad? Tenías que viajar, ¿verdad? A Monterrey o aún como que más lejos, ¿no? A la Ciudad de México. Entonces era muy difícil, o sea, este concepto de tener que viajar a la Ciudad de México para grabar algo era como que imposible, ¿no? Entonces cruzaban la frontera, ¿verdad? A tocar su canción y regresaban a grabarla en Estados Unidos. Eso me hace pensar también en esta disponibilidad, por un lado, no solamente de las audiencias, estas audiencias interesadas en los artistas mexicanos y en este tipo de expresiones de música popular mexicana, pero eso por un lado, pero también por otro me hace pensar en esa disponibilidad o ese acceso tecnológico que permite el estar cerca de estas ciudades estadounidenses, donde puedes llegar con mayor facilidad a comprar tiempo en un estudio de grabación para producir para producir un disco, ¿no? Entonces creo que también este espacio en el cual operan las estaciones radiofónicas cuenta con esa ventaja, ¿no? La misma disponibilidad tecnológica incluso para comprar los recursos necesarios para instalar las estaciones. No sé si eso tenga que ver, o sea, si juega un papel importante en la proliferación de estaciones a lo largo de la frontera. Sí, no, súper interesante esta pregunta porque te estaba comentando, ¿no? Antes de la entrevista que en TIER, ¿verdad? Participé en un seminario en Chile, ¿no? En Sudamérica, obviamente de manera virtual, ¿verdad? Y esta pregunta de alcance técnico, ¿no? Tecnológico, ¿no? Como que sí, como que fue como que parte, ¿no? De la discusión después de que presenté mi trabajo, porque sí es algo
que es difícil como que poder calcular a veces, ¿verdad? Como que estos alcances, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Si este alcance técnico de la radio como que si era como que equitativo, ¿no? O sea, si también en México o en Estados Unidos, ¿verdad? Se podía escuchar. No tengo, por ejemplo, evidencia de muchos, de esta audiencia en México, ¿verdad? Solo, o sea, la única evidencia que tengo es que sí, o sea, que estas audiencias estaban en Estados Unidos porque ahí fue donde fui a buscar, ¿no? La audiencia también. O sea, eso sí tiene que ver, ¿no? Con las preguntas que le hacemos, ¿no? A la historia. Pero sí es cierto que, o sea, que se puede saber este alcance técnico al ver como que el poder, ¿no? De la transmisora, ¿verdad? Porque sabemos que 50 watts es diferente a 100 watts, ¿no? Por ejemplo. Y algo que sí me ayudó muchísimo como que para ver esto de alcances, ¿verdad? Alcances técnicos fue que una de varias veces que regresé, ¿no? A México a continuar la investigación, como que realmente, mientras estaba escribiendo, ¿no? El libro, como que para ver si realmente había como que tocado todas las puertas, ¿no? Para tratar de contar esta historia. Sí, hice investigación en un acervo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos fueron ahí, me fue súper bien y ellos fueron los que me contaron como que varias cosas, ¿no? Varias inquietudes, ¿no? Que yo tenía de los archivos que había encontrado en el AGN, ¿no? Porque pues ya sabemos, ¿no? Archivos aparecen en diferentes expedientes, ¿no? Se pierden o los roban, o sea, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, con esta información, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontré muchos informes de inspectores, o sea, no tanto de interventores, pero inspectores que la SCOP mandaba, ¿verdad? Desde el centro, para hacer como que este tipo pues de revisión, que se supone que tenía que ser anual. No siempre fue, ¿verdad? Pero sí, en estos reportes el inspector como que anotaba, ¿no? Ok, esta estación de Mexicali, ¿verdad? Se puede escuchar en Hermosillo y también, ¿verdad? Se puede escuchar, ¿verdad? Del otro lado, ¿verdad? En Coachella, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? O en el Indio, ¿no? California, en diferentes lugares. Entonces, eso sí me ayudó mucho a poder como que entender, ¿no? Este alcance, ¿verdad? Porque las audiencias sí estaban de los dos lados, ¿no? De la frontera, pero la evidencia, como dije, ¿no? Que tengo es de Estados Unidos. Bueno, y esto que comentas sobre los archivos me da pie para preguntarte acerca de toda esa parte de la investigación, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en los archivos de la Ciudad de México? Una fuente te lleva, digamos, un archivo te lleva al otro. ¿Cuál es ese proceso que tuviste que seguir para recopilar toda la documentación en la cual se sustenta tu libro? Sí, no, igual, como que buena pregunta, ¿verdad? Pues para mí fue algo que tuve que regresar, ¿no? A México cuando ya realmente como que tenía la idea del libro, ¿verdad? En mente. Porque en la tesis doctoral traté de meter dos cosas, ¿no? Traté de contar la historia de lo que está pasando en el centro de México y también en la frontera. Pero pues no sé por qué, ¿verdad? Pero como que fue un intento, ¿no? Y está bien para la tesis, pero para un libro así como que no me salía, ¿no? Entonces sí tenía que separar estas dos historias, ¿no? Estas dos como que cosas. Y entonces, sí, o sea, regresé como que cada verano, ¿no? Después de que terminé la tesis, como que he regresado y, bueno, y últimamente estaba enseñando, ¿no? También y trabajando en México. Pero sí, regresé porque lo que me di cuenta es que sí, o sea, había muchos archivos, ¿verdad? Perdón, muchos expedientes de estas estaciones en la frontera norte. Y eso sí, como que para la tesis solo usé algunos, como que 5 o 6, ¿verdad? Por ejemplo. Pero cuando regresé, ¿verdad? El siguiente año me tocó justo el cambio en el AGN cuando podías tomar fotografías. Entonces me pasé como que 2 semanas, ¿no? O sea, tomando fotografías de todas estas estaciones. O sea, ya sabes, ¿no? Es muchísima información y te quedas como que
totalmente saturado, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues me ayudó mucho porque ya regresé, ¿verdad? A Estados Unidos, ¿verdad? Empezar a trabajar, lo que sea, pero sí me ayudó como que a pensar en esta zona, ¿no? Como que en total, porque como dije, solo usé algunas estaciones para la tesis doctoral. Entonces, cuando regresé ya como que otra vez, ¿verdad? A México, lo que estaba buscando era esto, ¿no? Como que tratar de, pues de llenar estas lagunas, ¿verdad? En la historia. Otra cosa que hice, mencionaste, por ejemplo, la prensa y la opinión. Pedí, ¿verdad? Los microfilms, ¿verdad? Los tubos completos, ¿verdad? De estas publicaciones y me pasaba, ¿no? Horas y horas leyendo estos periódicos porque sí, como dices, estos periódicos, o sea, solo son dos, ¿verdad? De varios, pero son los dos como que más conocidos, más importantes, especialmente la prensa, porque empieza en 1913, entonces empieza durante la Revolución, ¿no? Y Ignacio Lozano, el fundador, así se sentía como un exiliado, ¿no? Es como que así, o sea, publicaba cosas como que muy... Um, unas críticas como que tremendas, ¿no? A lo que está pasando, ¿verdad? En México. Entonces, estos periódicos son los que publican, ¿verdad? Mucha información de las artistas, por ejemplo, Toña la Negra, ¿no? Que aparece en el cuarto capítulo, o sea, personas que están como que usando la radio, ¿no? Y yo dije, ok, esta es una buena manera como que de complementar, ¿no? Esta historia. También viajé a UCLA, a un archivo ahí de un locutor que uso también como evidencia, ¿no? Un locutor que fue deportado. Él tuvo su programa de radio, ¿verdad? En Los Ángeles, pero después fue deportado y terminó su carrera en Tijuana, ¿no? Porque no regresó a los Estados Unidos, pero siguió como que esta carrera, ¿no? De locutor. Y sí, como que diferentes archivos, la hemeroteca, obviamente me gusta mucho hacer investigación en la hemeroteca, es necesario, es fundamental, ¿no? Desde el principio me dijo mi asesor, necesitas ver todas las películas de la época de oro de México, ¿verdad? Porque así vas a entender, ¿no? El poder de la radio. No importa que estés contando una historia de la frontera, ¿verdad? La manera en que la música mexicana, ¿verdad? Como que cómo es que hablan de la música mexicana, la cultura, o sea, todas estas cosas, ¿no? Él me dijo, si vas a hacer historia cultural, échate todas las películas, ¿no? De la época de oro mexicano. Y sí, eso me ayuda mucho. O sea, hay maneras en que como historiadores nos podemos como que alimentar, ¿no? De diferentes cosas. O sea, no todo es investigación en un archivo oficial. Obviamente sí es una gran parte, pero no es todo, ¿verdad? Y más cuando estudias historia cultural. Claro, eso me hace pensar en esto que comentabas al principio de la entrevista sobre la crítica de fuentes. ¿Cómo es que de una serie de expedientes de un organismo estatal específico, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, empiezas a rescatar historias de personajes y digamos, qué preguntas le haces a estas fuentes para descubrir las estrategias de personajes como los interventores que sí están respondiendo a directivas del Estado, a ciertas ordenanzas que deben de cumplir, pero al mismo tiempo negocian con los dueños de las estaciones de radio y funcionan como no solo mediadores entre empresa privada y el Estado, sino también como agentes que en su búsqueda de mejores salarios, de nuevas asignaciones laborales, desarrollan sus propias estrategias de, digamos, de actuación en estos contextos específicos, ¿no? ¿Cómo es que sale eso de las fuentes? O sea, porque, no sé, el expediente de un informe de la Secretaría de Comunicaciones, eh, yo lo pienso como algo muy estéril, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que pues se reportan, no sé, infracciones, se reportan malas prácticas, se reportan ese tipo de cosas. ¿Cómo recuperas todas estas estrategias de personajes como los interventores de este tipo de fuentes? Sí, no, igual como que buenísimas preguntas, ¿verdad? Porque sí, o sea, una de las cosas que sí es importante, yo creo, al como que tener claro al escribir es que
es que tienes que ver como que tu archivo completo, ¿no? Aunque sigues como que tocando puertas y sigues buscando, ¿no? Una referencia o un artículo como que me ayude, ¿no? A comprobar esto. O sea, sí me ayudó como que a leer todos estos expedientes, ¿no? O sea, los leí, me levantaba como que muy temprano, ¿no? Antes de que tenía que ir a dar clases, ¿no? Y me empezaba a leer, ¿no? Leer todos los expedientes, todo un semestre, ¿verdad? Entero, porque sí, o sea, como que necesitaba saber lo que estaba ahí, ¿no? Para poder como que contar esta historia, ¿no? Como digo, yo siempre, o sea, ya sé que contar cuentos o contar historias como que tal vez suena como que muy básico, ¿no? Pero sí es algo que uso mucho cuando yo enseño historia, ¿no? Como que la historia ¿qué? Es un relato del pasado, ¿no? Y depende de una interpretación y yo le estoy dando, ¿verdad? Esta interpretación, ¿verdad? Estos archivos. Entonces, para mí, primero uno, pues sí, o sea, necesitaba saber lo que quería decir, ¿no? Y lo que existía, ¿no? Y antes de eso, pues tuve que leer todo. O sea, toma mucho tiempo, eso sí es cierto, que el tiempo lo que necesites, ¿no? Y a veces como que necesitas más tiempo, ¿verdad? Y no lo tienes, entonces ahí sí tienes que empezar a escribir. Pero sí es algo que en estos expedientes sí me sorprendió mucho, ¿no? Ver cartas, ver como este diálogo, ¿no? Porque muchas veces es una de las cosas que me frustra más de la historia, ¿no? Que a veces no podemos como que tener un diálogo, ¿no? Solo tenemos como que actores, ¿no? Solo tenemos estos discursos, ¿verdad? O sí, estos reportes, ¿no? Por ejemplo, a infracciones, ¿verdad? O testimonios, cosas así. Entonces, en el archivo sí pude ver, en estos expedientes sí pude como que encontrar diálogos, ¿no? Diálogos porque un interventor se peleaba con un gerente, ¿no? Y ahí entonces puedes tener este como que back and forth, ¿no? Como lo llaman. Y sí me ayudó mucho, ¿no? Porque así se nutre, ¿no? La historia, como que tiene más vida, ¿no? Cuando puedes ver que alguien decía una cosa, pero que otra persona decía lo opuesto, ¿no? Que sí pasó con estos interventores. Son unos, como unos personajes súper interesantes para mí. Ese fue el capítulo que a mí me gustó más, como que crear, ¿verdad? Construir, fue donde sí como que sentí que estaba usando mi creatividad, ¿no? Un poquito más, porque sí, realmente son personajes interesantes porque las estaciones eran los que las pagaban, ¿no? A los interventores, pero tenían que ser nombrados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? Entonces, estos nombramientos, pues, había diferentes maneras, ¿no? De conseguirlos, fue interesante para mí como que captarlos, ¿no? Y escribir sus historias. Sí, sin duda son unos personajes increíbles. Eh, es justo esto que cuentas, estas como versiones distintas sobre un mismo problema, que el interventor multó a una estación porque no transmitió el contenido gubernamental que tenía que pasar, y la respuesta de la gerencia de la estación diciendo, no, lo que pasa es que quiere extorsionarnos para darle más dinero y por eso nos está multando, ¿no? Estas dinámicas entre agentes estatales y empresarios o representantes de las empresas privadas me pareció también muy ilustrativo de las dinámicas políticas en las cuales digamos, las políticas económicas en las cuales intersectan las estaciones radiofónicas de la frontera. Hay algo que me quedó la duda, digamos, o no sé si es porque eso no sucedía, es si hubo algún papel que hayan jugado las autoridades de los estados en los cuales se ubicaban estas estaciones. Porque entiendo este estira y afloja, bueno, eso queda muy claro en el libro, este estira y afloja entre las empresas de las radiodifusoras locales y el gobierno central, ¿no? El gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones. Pero me preguntaba si las autoridades municipales o estatales, locales, jugaron algún papel en estas dinámicas de a quién sí podía tener una concesión, quién no, si hubo apoyos políticos ahí de por medio. No sé si puedas contarnos un poco. Sí, claro. Solo vi como gobernadores, ¿verdad? Solo aparecen
cuando están tratando de recomendar a un interventor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un interventor, o sea, porque sí es importante como que mencionar también que estos interventores son telegrafistas, ¿no? Como que vienen son de esa oficina, ¿no? De telegrafía, ¿no? Entonces, como que estos conocimientos que tienen, ¿verdad? De la radio es porque primero como que los adquirieron en una escuela o tomaron cursos, ¿no? Diferentes cosas o sea, de telegrafistas. Entonces, muchas veces algunos que se quedaban ahí como telegrafistas querían como que subir, ¿no? Como que ascender a ser interventores de estaciones de radio, pero las COP como que no los quería nombrar, entonces fue ahí donde sí, como que les pidieron cartas, ¿no? Algo que estas cartas de recomendación, ¿no? Que seguimos pidiendo y vamos a pedir, ¿no? Toda nuestra vida, ¿no? A diferentes personas. Entonces, es ahí donde sí aparecen diferentes gobernadores, ¿no? Como que tratando, ¿no? Como que de resaltar, ¿no? La vida de un interventor, ¿verdad? A otro, ¿verdad? Por ejemplo, pero lo que sí, o sea, también aparece, por ejemplo, Abelardo L. Rodríguez, ya sabemos, ¿verdad? Como que presidente solo 2 años, ¿verdad? En México, pero él también como que aparece en el archivo como concesionario, ¿no? Él también como que quiso levantar su propia estación, no, o sea, logró como que obtener esta concesión, no sé qué pasó con la estación, realmente el expediente, es uno de esos expedientes que te frustras porque sabes que, o sea, cuando lo abres, sabes que había más páginas, ¿no? Ahí, pero que o se las robaron o quién sabe qué pasó, ¿verdad? Pero sí, este es como que una anécdota, ¿no? Que he leído y escuchado en otras partes, ¿no? Como que la estación de Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Entonces sí, sí existe, ¿verdad? Este poder, pero realmente es interesante, ¿no? Que tal vez es más ausente. Ahora, yo no hice investigación en todos los estados, ¿verdad? Del norte, eso sí, como que confieso, ¿verdad? Eso sí es algo que, o sea, yo conté esta historia a través de expedientes de la Ciudad de México, ¿verdad? Y también de diferentes archivos y expedientes aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es algo que me faltó, ¿verdad? O sea, como dije, ¿no? Como que confieso. Y me imagino, ¿no? Que en estos archivos estatales sí podría encontrar más historias, ¿no? De estas estaciones. Yo las quise ver como que en conjunto, ¿no? Como un grupo, porque sí es algo que sí me llamó la atención muchísimo, ¿no? Que esto pasa desde Tijuana, ¿verdad? A Matamoros, ¿no? Y sabemos que aún hoy en día, ¿no? Como que el norte de México no se siente como una zona, ¿no? Como que, o sea, la frontera realmente es diferente en Tijuana que, que en Reynosa, ¿no? Entonces, o sea, lo sabemos, ¿no? Pero estas estaciones aparecen al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos Ciudad Juárez, ¿verdad? Tijuana, ¿verdad? Ensenada, Matamoros, como que al mismo tiempo, y esto sí, o sea, estos medios como que sí ayudan, ¿no? A crear como que una zona que hasta hoy en día como que no se siente como una zona, ¿no? Una región. Claro, y bueno, eso me da pie a preguntarte acerca de el papel de la publicidad transmitida a través de estas estaciones de radio en la formación de la comunidad mexicana del norte de la frontera y de la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos, como un mercado o como una audiencia que se convierte poco a poco en un mercado muy concreto, ¿no? Al que se le, por medio de toda esta publicidad que se transmitía en español, se buscaba como integrar, digamos, en un mismo ámbito de consumo, a través del consumo de productos. ¿Me Sí, podrías contar sobre ello? claro, sí. Igual, esta parte no la mencioné, ¿verdad? La escribí, pero sí como que dejé mucha más investigación, ¿no? Como que tengo, o sea, tengo estos expedientes, ¿verdad? Como he mencionado, ¿verdad? Y en los expedientes, por ejemplo, lo que pasa es que no todas las estaciones, ¿verdad? Pero sí tengo como que un grupo de más o menos como 18, ¿verdad? De estas estaciones
que tienen, ¿verdad? Reportes de ingresos brutos que tenían que, o sea, el interventor los tenía que entregar, ¿no? A las COP. Entonces, en estos ingresos brutos tienes como que todos los anuncios, ¿no? Que se hacían en la estación en cada como que 3 meses, ¿no? Como que son 4, 4 veces al año, ¿no? Entonces, ahí es donde sí puedes ver no solo como que la duración, ¿no? De los anuncios, o sea, a veces tenemos como hoy en día, ¿no? Algo de 30 segundos o de 5 minutos, ¿no? Algo así. Pero también el idioma, ¿verdad? Y dónde estaba, ¿verdad? Como que este negocio, ¿no? Entonces, si este negocio estaba en San Antonio, ¿verdad? O si este negocio estaba en Naco, ¿no? Por ejemplo, en Naco, Sonora. Entonces, sí, la publicidad a mí sí me llamó la atención mucho y quiero regresar a esto, como que estoy pensando en la manera como que de continuar como que esta parte, ¿no? De la investigación, porque sí hay cosas locales, entonces para algunas veces estas estaciones anunciaban la kermés, ¿no? Por ejemplo, no tanto como que la fiesta del pueblo, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? Como que, tenemos este partido, ¿no? De béisbol, por ejemplo, que es algo local, algo muy local, y al mismo tiempo también anunciaban en inglés, y fue ahí donde, como dije, ¿no? Al principio, las COP cambió, ¿no? El reglamento, o sea, al principio era que era prohibido, después como que pusieron, no, está bien si anuncias en inglés, pero siempre y cuando como que después lo dices en español. Como que, ok, bueno, ¿no? Y después como que, después dicen, no, está bien si lo pones, ¿verdad? En inglés, pero tienes que pagar más, ¿verdad? O sea, el impuesto sube, ¿no? La cantidad del impuesto. Entonces, esa es como que la segunda categoría, ¿no? Para estos comercios que solo se querían, ¿verdad? Anunciar en inglés. Entonces, ahí es donde sí encontré como que, pues sí, o sea, cosas que hoy en día conocemos como que muy... cosas como que de la cocina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O talleres, ¿verdad? O mecánicos, ¿no? Por ejemplo, que se anunciaban solo en inglés. Compañías de taxi, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo veo mucho, o lo vi mucho en Ciudad Juárez, ¿verdad? Porque está junto a El Paso y ahí sí tienes que como que cruzar, ¿verdad? Por el puente, pero pues como expliqué, ¿no? Y esto sí es el último capítulo del libro, que realmente fueron o sea, la estrategia que funcionó mejor, ¿verdad? Para estas estaciones era cuando estaban, ¿verdad? Anunciando, ¿verdad? Cuando esta publicidad era en español, ¿verdad? Pero por estas comunidades o estas empresas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, cuando podrían ser bilingües, o sea, español-inglés, porque tenían que muchas veces como que transmitir en los dos idiomas, pero cuando eran como que patrocinadas por negocios mexicanos, ¿verdad? En Estados Unidos esa fue la estrategia que funcionó mejor, ¿verdad? Y eso sí lo veo mucho, pues igual como que Tijuana, ¿verdad? Ensenada, como que de esa parte de la frontera y también en Ciudad Juárez, ¿verdad? Por ejemplo, y lo que pasaba, ¿verdad? Muchas veces es que sí, como que necesitaban anunciar concursos, ¿verdad? O necesitaban anunciar, por ejemplo, pues sí, como que un baile, ¿verdad? Una fiesta, ¿verdad? Y a veces usaba, ¿no? Este espacio de la radio para, pues sí, como que para su fiesta, ¿no? Para su aniversario, ¿no? Por ejemplo. Y una de las cosas como que sí me llamó la atención también es que es evidencia, ¿no? De que la población aquí en Estados Unidos, que esta población mexicana, ¿no? Estas comunidades mexicanas, no solo que les interesaba, ¿no? Como que su publicidad, ¿no? De sus negocios, pero también que tenía, ¿no? Los recursos para hacerlo, ¿verdad? Porque eso es una cosa que como que regreso, ¿no? Algo que mencioné antes, ¿no? Estos estereotipos negativos, ¿verdad? De inmigrantes, ¿no? Mexicanos, como que persisten, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Y la comunidad como que sí hay una manera como que muy, muy definida, ¿no? De pensar, ¿no? En un mexicano, ¿no? Un inmigrante, pero realmente no, o sea, a través de esta evidencia yo puedo como que comprobar, ¿no? Que esta comunidad desde 1930, ¿no? Desde principios de esta década, tenía los recursos, ¿no? Para poder como que anunciar sus productos, ¿verdad? Por ejemplo, un mercado, ¿no? Una tienda de
una mueblería, ¿no? Por ejemplo, diferentes cosas, ¿no? Hasta panadería, tortillería, diferentes negocios, ¿no? Y usan la radio, pues, para poder como que difundir, ¿no? Sus servicios y sus productos. Eso me gustó mucho. Sí, sin duda es todo un tema que nos permite cuestionar los estereotipos que históricamente se han formado sobre los mexicanos en general y sobre todo los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Sonia, muchas gracias por tu tiempo. Estamos llegando al final de este episodio. Por último, me gustaría hacerte la última pregunta. ¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Estás trabajando en en un nuevo libro? Cuéntanos un poco. Sí, claro. Pues estoy trabajando dos cosas, ¿no? Uno, como acabo de mencionar, ¿no? Esto de los anuncios, esto aquí, por ejemplo, este sí es como que un llamado, ¿no? Como que avisos, ¿no? Importantes. Aquí en los Estados Unidos, en Washington, ¿no? Hay archivos, muchos archivos que realmente solo como que dos personas, ¿verdad? Los han visto, de publicidad, ¿verdad? De publicidad en español. Entonces como que quiero seguir esto, como porque solo como que rasque un poquito, ¿no? Como que esta publicidad en español. Lo que pasa es que es impresionante, ¿verdad? Tal vez hoy en día cuando consideras que Univision, ¿no? Tiene tanto poder, ¿no? En Estados Unidos. Es impresionante como que admitir que no fue hasta finales, ¿verdad? De la década de, perdón, del siglo XX, ¿verdad? Perdón, del siglo XXI, pues sí, como que 1980, 85, es que me confundo, ¿verdad? La manera de decir las décadas. Que realmente les interesó a las agencias publicitarias la población hispanoparlante, ¿no? Como consumidores. O sea, aunque sabemos que eran consumidores desde el principio, ¿verdad? Como a estas agencias, ¿verdad? O sea, si por ejemplo piensas en Mad Men, ¿no? En esta serie, ¿verdad? Súper popular, ¿no? De Netflix. No hay alguien, ¿verdad? Eso es como que un buen reflejo, ¿no? De esta mentalidad de que no cabía, ¿verdad? Espacio para pensar en otra cultura, en otros idiomas, ¿no? Y esto sí es cierto. Entonces, en el Smithsonian en Washington tienen una cantidad enorme de publicidad, no solo de radio, pero de televisión. Entonces, eso sí, como que me han contado, ¿verdad? He tenido como que juntas con diferentes personas ahí como que están buscando a investigadores, ¿no? Que realmente como que analicen más y que se metan, ¿no? Estos archivos. Aquí, o sea, muchas cosas de televisión son de Florida, ¿verdad? Por ejemplo, de Miami, ¿verdad? De poblaciones cubanas, o sea, no estamos hablando solo de mexicanos en California, ¿verdad? Pero también de cubanos o puertorriqueños, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York. Entonces, esto de publicidad como que me gusta mucho, ¿no? Y quiero seguir esa parte. Pero enfrente de mí, ¿verdad? Ahora lo que sí estoy haciendo, escribiendo, es un libro de la estación de la Secretaría de Educación Pública, la estación de la SEP. Cuando hice mi año, ¿verdad? De investigación en México, pasé varias como que semanas, ¿no? Casi como que 2 meses en el archivo de la SEP. Eso fue cuando el archivo de la SEP estaba fuera, ¿no? Ahora está como que lo pasaron, creo, a la GN, ¿verdad? Pero antes estaba como que por el Politécnico. Entonces, tengo mucha evidencia, ¿verdad? De esta estación, como que muchas cosas de su programación. Algo interesante de esta estación es que empieza en 1924. Entonces, es una de las primeras estaciones como que no solo en México, pero también como oficiales que es importante, ¿no? Pero también la persona, la directora, ¿verdad? El jefe de la estación era una mujer, una mujer periodista, escritora, feminista, o sea, una mujer como que con mucha, más que aprendo de ella, ¿verdad? Como que más me quiero saber, ¿no? Es como que mi obsesión, ¿no? Últimamente, esta mujer se llamaba María Luisa Ross y fue la directora, ¿no? Entonces, no solo me interesa porque es mujer, ¿verdad? Y tienes este como que papel importante adentro de la SEP, ¿no? En esta estación,
pero también pues porque esta estación, como una estación oficial, también como que creó ciertos patrones, ¿no? Como que ciertas maneras en comunicarse con el pueblo, ¿no? O sea, sabemos que estaciones oficiales como que sí existían, ¿no? Después, o sea, el PNR tuvo su propia estación, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Varios años, pero eso no duró, ¿verdad? Entonces, no me importa tanto como que saber por qué no duró, ¿verdad? Pero sí saber cómo fue que se estableció, pues, una manera, ¿no? De hablar con el público, ¿no? Una manera de comunicarse con la gente, ¿no? Porque el Estado, pues como una voz, ¿verdad? Que estaba escuchando la gente a través de boletines, ¿verdad? Pues sí, de salubridad o de boletines, por ejemplo, del censo, ¿verdad? O sea, boletines que te enseñaban a, no sé, a cocinar, diferentes cosas, ¿no? Entonces, ese es mi proyecto de ahora, como que una historia de la SEP. Sí, para mí es importante como que continuar esta como que esto de la radio, pero sí me interesa mucho como que los medios de comunicación en general, ¿no? Como Claro. dije, ¿no? Como que televisión también me llama mucho la atención. Pues sin duda se escucha muy bien ese libro que estás trabajando. Ya se me antoja leerlo. Espero que salga muy pronto. Cuando así sea, sabes que acá tienes un espacio donde contarnos de qué va el libro. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en español.